Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy Patricia Canatelli nos va a explicar cómo debemos manejarnos en caso de accidente en un transporte público para cobrar el seguro correspondiente. Pedro Ciaba Serrate va a repasar lo sucedido en los mercados de capitales en esta semana difícil para los activos argentinos. Vamos también a hablar de seguros de accidentes laborales y en el último bloque vamos a conversar con el economista Sebastián Menescaldi para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Abrimos entonces este primer bloque con información sobre lo sucedido en los mercados de capitales y tras la abultada derrota electoral del gobierno en la provincia de Buenos Aires, los mercados reaccionaron muy negativamente con una suba muy pronunciada del dólar y del riesgo país, en particular el día lunes, y después también una caída muy fuerte de las acciones argentinas. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Ali? Gracias por estar aquí. Por favor. Bueno, temor, Pedro, de los inversores a que esta importante derrota del gobierno esté significando que el actual rumbo económico no es sostenible políticamente, ¿no? Es un punto importante y acá lo que hay que recordar es la frase que siempre decimos, ¿no? A los mercados no les gusta que los sorprendan. Y la realidad es que fue una sorpresa. Fue una sorpresa, sin duda. Las encuestas marcaban que el peronismo podía ganarle a la coalición de la Libertad Avanza y el PRO en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que obviamente el margen fue muy significativo, las diferentes derrotas. Hemos hablado, ¿no? Que el mercado esperaba hasta una derrota de 5 puntos, ¿no? Y fueron 13. Tal cual. Yo creo que en el rango de perder por 3, perder por 7, no hubiera habido grandes consecuencias. Perder por una diferencia arriba de los 13 puntos, por supuesto, lo tuvo, habiendo la coalición de la Libertad Avanza y el PRO solamente ganado en 2 secciones de las 8. Y obviamente las lecturas de cara a justamente haberse peleado con muchas figuras políticas y demás, y obviamente el mercado ahí hizo la correlación lineal respecto a las elecciones de medio término, ¿no? Las nacionales, que son donde el gobierno finalmente sí se va a jugar la gobernabilidad. Tal cual. Y en ese sentido, los activos, por supuesto, ante la sorpresa negativa, reaccionaron en consecuencia. El Merval en dólares el lunes había caído casi un 16%, medido al contado con liquidación. Los bonos argentinos entre 6 y 8%, la deuda en pesos. Si querés, lo más ameno fue la reacción del tipo de cambio, donde había al principio saltado casi hasta los 1.450 pesos. Es importante decir que no tocó la banda superior. A partir de eso, creo, apareció oferta del mercado agroexportador y demás. Pero sin duda la referencia del extremo superior de la banda jugó, ¿no?, en las decisiones de los inversores y también las intervenciones, ¿no?, del gobierno en los mercados de futuros, ¿no? Hubo muy poco, y eso es un punto relevante. Yo creo que jugaron a favor 2 cosas. Primero, que hubo mucha cobertura previa a la elección. Claro. El mercado se puso negativo antes de la elección. Y si uno se enfoca en ese sentido, la realidad es que lo que eran los volúmenes de interés abierto en el ROFEX, las intervenciones en el dólar spot, fueron muy, muy bajas respecto a lo que estábamos viendo la semana pasada. Eso yo creo que sí es ameno en términos de la reacción del tipo de cambio. Bueno, nos quedan 30 segundos. ¿Cuál es tu recomendación para moverse, ¿no?, de acá hasta las elecciones con los activos argentinos, ¿no? Bueno, por ahora prudencia, ¿no? Y a tratar de evaluar a ver si esto es una sobrereacción o si realmente indica de que vamos a ir a un panorama peor. A priori, por lo menos el gobierno, en términos políticos, que es lo que señala el mercado como primera carta o responsabilidad del resultado, ha tratado de ir moderándolo y ha tratado de tomar cartas en el asunto. Muy bien, bueno, vamos a continuar ahora con información de seguros, información muy importante para los usuarios del transporte público. Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué haces, Ale? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por estar una vez más favor, aquí. Un placer. Bueno, Patricia, ¿cómo debemos manejarnos, ¿no?, en caso de accidente en un transporte público para cobrar, ¿no?, el seguro que nos corresponde? Bueno, en el caso de transporte público, todo lo que esté relacionado con transporte público tiene que tener una póliza o un seguro de responsabilidad civil que está regulado por las nuevas normativas de la Superintendencia de Seguros de la Nación. En caso de tener algún accidente mientras uno está viajando en un transporte público, indudablemente lo primero que hay que hacer es informar por ejemplo, si es en colectivo, a la cabecera de la empresa de colectivos, tren, subte, lo mismo, las consecuencias de esa situación dañosa. ¿Por qué? Porque quien va a actuar es la responsabilidad civil
que tienen estas empresas. Lo mismo transporte público, llámese taxis, remises y demás. Algo que sí es importante destacar es qué sucede si cuando estamos utilizando el transporte público tenemos relación de dependencia y en realidad estábamos yendo del trabajo a casa o de casa al trabajo, lo que se conoce con el nombre de in itinere. En estos casos, la que va a responder es la ART, Claro, en primera instancia. Es la que va a responder en todo, en la atención, en si corresponde o no algún tipo de indemnización, lo que no quita que esa persona tenga derecho a reclamar algún otro tipo de daño moral, estético, psicológico a la compañía que cubre por responsabilidades a la empresa transportadora. ¿Está bien? O sea que uno puede, en el caso de ser un privado que está usando el transporte público, reclama directamente a la compañía que cubre la responsabilidad civil, ya sea de la empresa del colectivo, del taxi, del remis, subtes, trenes, cualquiera de las situaciones en las cuales viajamos. ¿Y en el momento del incidente recomendás manejarse de alguna manera específica, pedir información de algún tipo? En el momento del incidente, por ejemplo, si es en un colectivo, conviene tomar cuál es la línea, cuál es el interno, eso. A veces el problema que existe es que si el daño o la lesión es muy grave, no tiene uno tiempo, pero normalmente se puede averiguar y se puede saber, porque ¿qué pasa? Estos no son dos particulares. Cuando hay un colectivo que ha sufrido, ha chocado, hay todo un antecedente y un expediente donde se guarda cuál es la línea de colectivo y demás. La otra también importante es quién produjo el daño. Claro. Porque a veces uno puede sufrir un accidente en un colectivo o con un taxi o un remis, pero no es el colectivero el que chocó, sino que al colectivero o al transportista lo han chocado. Claro, ¿está bien? Muy bien, perfecto. También ahí es importante entender esto para saber cuál es el punto final o la empresa, la responsabilidad civil final que va a responder. Clarísimo, ¿Sí? muchas gracias. No, por favor. Bueno, vamos a completar este bloque con información sobre lo sucedido en los mercados de capitales internacionales. Hoy los índices S&P 500 y Nasdaq iniciaron este mes de septiembre en buena forma, extendiendo las subas que vienen teniendo a lo largo del año, en esta ocasión impulsadas por la expectativa de que la tasa de interés de referencia de Estados Unidos va a bajar hasta el 3,75% de acá a fin de año. Pedro, ¿cuáles son tus expectativas para los activos norteamericanos? Bueno, a ver, veníamos de una pelea entre el presidente de la Fed, el chairman Jerome Powell, y Donald Trump, algo que la realidad es que por suerte ha aflojado muchísimo. La data es la que al final en Estados Unidos siempre tiene la razón, y los últimos números, cuando uno evalúa desde la publicación del último informe de empleo de agosto en adelante, ahí vemos como claramente el mercado empezó a pricear ya que el retoque de estos 25 puntos básicos que se está esperando para la reunión de septiembre en la tasa de referencia de la Fed sea prácticamente una realidad. El mercado lo descuenta con un 90% de que suceda ahora la próxima semana. Lo llamativo, después del dato de esta mañana, que salió la inflación mayorista en Estados Unidos, con una figura realmente muy baja, un retroceso de 0,1% en términos mensuales, y una revisión a la baja del dato que había sido significativamente alto en el mes de julio. Eso yo creo que ha terminado, me parece, de poner el foco no solamente en la próxima reunión, sino también en cuál es el sendero que le sigue. Tal cual. Y hoy en día el mercado está priceando de que a finales de diciembre del 2025, con una probabilidad del 73%, finalmente la Fed retoque 3 veces, o sea, en 75 puntos básicos, como vos recién mencionabas, sale la tasa de referencia. Justamente teniendo en cuenta, ¿no?, el escenario complicado acá en la Argentina y que los ahorristas, los inversores pueden adquirir, ¿no?, activos internacionales para cubrirse, ¿no?, contra las eventualidades que puede haber acá. ¿Tenés alguna recomendación para ellos? Mira, y no solamente hablando de los activos internacionales, sino también para el que tiene los activos locales. La realidad es que esta semana ha jugado muy a favor de la Argentina porque ha habido mucho interés por sumar riesgo a nivel global. Muchos ingresos de fondos a los diferentes vehículos emergentes y, por supuesto, cuando uno mira las tasas de referencia, no la corta de la Fed, sino las de largo plazo, las más relevantes en términos del financiamiento internacional, la tasa de 10 años está casi 30 puntos básicos por debajo de lo que estaba
cuando se publicó el último gran reporte de empleo y Jerome Powell en Jackson Hole anunció que, bueno, que eventualmente el próximo movimiento iba a ser el que probablemente suceda la semana que viene. ¿Y te gusta algún activo para recomendar? Yo, en términos del equity, hoy en día soy muy prudente. O sea, cuando uno mira el S&P está más de 31% por arriba de la salida del Liberation Day, del mínimo que había tocado en el año. Estamos casi 11% por arriba, el Nasdaq casi 46% de sus mínimos, 13% arriba en lo que va del año. Por supuesto, cuando uno mira las historias recientes y sabe que los índices están en récords y demás, eso no significa que no puedan seguir batiendo récords. Yo por el momento seguiría siendo bastante prudente en acumular posiciones. Muy bien. Y de ser así, yo creo que ahora estaría un poquitito más defensivo, en acciones más defensivas, dejando un poco de lado todo lo que es tecnológico, que ya ha subido demasiado. Muy bien, con estas recomendaciones de Pedro Ciaba Serrate cerramos este bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando sobre seguros de accidentes laborales. ¿Y si el que se cae es él? Para eso está Sancor Seguros. A veces no necesitas muchas respuestas. Necesitas una que sea segura. Sancor Seguros, el valor de dar respuesta. Somos Mercantil Andina. Con nuevas tecnologías creamos una experiencia única en seguros en cada rincón del país. Con los valores que nos identifican hace 100 años. Más interconectados que nunca, en una comunidad que inspira, evoluciona y crece. Mercantil Andina. Incondicional, siempre. Cada vez que contratas un seguro de Life, también ayudas a realizar un aporte económico que protege a la naturaleza. Life Seguros. Aseguramos tu forma de vivir y toda forma de vida. Santiago del Estero es el lugar ideal para disfrutar con familia y amigos. Déjate sorprender por nuestros paisajes, atractivos y los sabores más atrapantes. Seguro vas a querer regresar. Visita Termas de Río Hondo y nuestra capital santiagueña. Abrimos este segundo bloque en el que nos vamos a dedicar a hablar de seguros de accidentes laborales, y para ello está con nosotros Fernando Ortino, que es gerente comercial de Serena ART, un nuevo jugador en este negocio de ART. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo andás? Muy bien, Alejandro, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por estar aquí. Por favor. Bueno, y contanos, ¿no? Justamente a partir de esta novedad, ¿qué es lo que viene a aportar, ¿no? Este nuevo jugador al mercado, ¿no? Este mercado, este negocio que tiene sus complejidades, ¿no? Bueno, como no. Primero déjame decirte que antes de desarrollarte lo que tenemos pensado como aporte y como estrategia, este tema comienza en octubre del año pasado, cuando el Grupo Lapachos compra lo que era Ominta RT. El Grupo Lapachos es un grupo económico argentino, un grupo empresario argentino con más de 17 años en el mercado, que aglomera empresas que brinda soluciones de tecnología, de telecomunicaciones y soluciones financieras, con mucha presencia en el interior del país y en gran parte del territorio nacional. Muy bien, y ahora han decidido hacer una apuesta acá en el negocio de ART. Claramente, el ingreso al mercado de seguros comienza con riesgo de trabajo, para poder desarrollar a nivel nacional y apalancarnos en esa solvencia y en esa presencia que ellos tienen en el interior del país y poder de esa manera desarrollarnos a nivel nacional. ¿Y qué planes tienen así en este negocio? Bueno, a ver, nosotros, nuestra estrategia es, no podemos dejar de lado los más de 12 años que venimos trabajando en riesgo de trabajo como Ominta RT, llevando adelante un plan estratégico a través de los canales comerciales, productores y brokers, que son nuestros aliados estratégicos, y nuestro desarrollo va a ser muchísimo foco en el interior del país, apalancar esto en la experiencia que tiene y la solvencia que tiene el grupo a nivel nacional y poder brindar soluciones tecnológicas a la medida de las empresas
y haciendo foco en el desarrollo de tecnologías para la prevención de accidentes. ¿Qué fortalezas han identificado, ¿no? en OMINT y quieren desarrollar y profundizar? Bueno, a ver, está claro que el sistema de riesgo de trabajo funciona independientemente de los problemas que todos sabemos que lo aquejan, pero está probado que el sistema funciona. Y trabajar en la prevención, trabajar junto con el cliente, hacer acciones en común y trabajar en la prevención del riesgo es nuestro mayor foco. De alguna manera, cuando vos te sentís respaldado, cuando te sentís seguro, haces las cosas de otra manera. Bueno, nuestro compromiso para con los asegurados y con los clientes es trabajar en darles las herramientas tecnológicas para que cada día se pueda prevenir más la cantidad de accidentes dentro de las empresas. Sí, sin duda, ¿no? La prevención de accidentes ha sido uno de los logros más importantes de este mercado desde su creación, ¿no? Tal cual, sin ninguna duda. Sí, sí. ¿Y tienen algún plan específico, algo que puedas adelantar, o recién están en un momento muy embrionario como para adelantarnos algo? No, a ver, no pasa por no adelantar. Estamos en un momento muy particular, estamos con una marca recientemente aprobada. Esta nueva etapa nos llevó a cambiar el nombre, por eso Serena. Fue un trabajo de muchísimos meses, junto con una consultora, donde el principal foco que vemos nosotros es cuando vos sentís que estás respaldado, cuando sentís que del otro lado hay una respuesta inmediata, te sentís seguro. Bueno, ese es nuestro lema: trabajá tranquilo, hacé tranquilo, trabajá seguro, que nosotros te respaldamos. De ahí un poco el nombre Serena. Y en esta nueva etapa nuestra estrategia es seguir volcando estos 12 años que tenemos como experiencia, justo con los clientes y los canales estratégicos, los socios estratégicos de la compañía, y bueno, y hacer mucho foco en el desarrollo a nivel nacional. Fantástico. Bueno, Fernando, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. Cerramos entonces este bloque que hemos dedicado a el negocio de accidentes laborales. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Sebastián Menescaldi. ¿Y si lo que fuerzan es la cerradura de la puerta? Para eso está Sancor Seguros. A veces no necesitas muchas respuestas. Necesitas una que sea segura. Sancor Seguros, el valor de dar respuesta. Somos Mercantil Andina. Con nuevas tecnologías creamos una experiencia única en seguros en cada rincón del país. Con los valores que nos identifican hace 100 años. Más interconectados que nunca, en una comunidad que inspira, evoluciona y crece. Mercantil Andina. Incondicional. Siempre. Cada vez que contratas un seguro de Life, también ayudas a realizar un aporte económico que protege a la naturaleza. Life Seguros. Aseguramos tu forma de vivir y toda forma de vida. Santiago del Estero es el lugar ideal para disfrutar con familia y amigos. Déjate sorprender por nuestros paisajes, atractivos y los sabores más atrapantes. Seguro vas a querer regresar. Visita Termas de Río Hondo y nuestra capital santiagueña. Abrimos este último bloque ya con la presencia del economista Sebastián Menescaldi para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, Alejandro, gracias por recibirme. Gracias a vos por venir aquí. Y bueno, y como comentábamos en el primer bloque, tras la abultada derrota electoral del gobierno en las elecciones de la provincia de Buenos Aires el domingo pasado, los mercados reaccionaron muy negativamente, con una fuerte suba del dólar y del riesgo país y una caída de las acciones argentinas. El riesgo país superó los 1000 puntos por primera vez desde octubre del año pasado. Sebastián, ¿considerás justificada esta reacción tan fuerte, tan negativa de los mercados? Y yo creo que sí. A ver, la verdad que el mercado estaba posicionado de un lado y no era exactamente que el gobierno perdiera por más de 10 puntos la elección en la provincia de Buenos Aires. Se le presenta al mercado ya dudas, qué puede pasar en octubre, qué puede pasar en 2027. Ahora tiene un contendiente que antes no estaba.
y sobre todo que se presenta como el contendiente que está en la antípoda de lo que está buscando el mercado y de lo que está buscando Milei. Y bueno, creo que el mercado tuvo que hacer un rebalanceo de riesgos pensando en la evaluación de las empresas y de los activos de acá al 2027, y me parece que eso fue lo que estuvo reflejando el mercado de corto plazo. Planteábamos, ¿no?, en el primer bloque que de alguna manera este resultado pone en duda la viabilidad política de este rumbo económico, ¿no? Sí, y bueno, y en ese término, si querés, el gobierno también me parece que tomó nota en la semana y empezó a tomar medidas sabiendo que con una economía de acá al 26 de octubre que siga, digamos, con una tasa muy elevada para contener al dólar y una actividad en caída, una restricción monetaria muy fuerte, bueno, no era un buen contexto para ir a la elección. Claro, y justamente, ¿no?, a partir de esto que decís, ¿no?, la primera medida de política económica luego de la derrota electoral fue, ¿no?, la reducción de la tasa de interés de referencia, ¿no?, de la economía argentina al 40%, estaba en el 45%, y precisamente, ¿no?, las elevadas tasas de interés era una de las causas de malestar. ¿Crees efectivamente que el gobierno está recalibrando el esquema económico, la política económica? Sí, a ver, yo creo que el gobierno se dio cuenta de la situación, buscó recalibrar. Te hago un apunte más, bajó a 35% hoy la tasa. Siguió bajando 10 puntos más. Y lo que está buscando el gobierno claramente es aflojar el apretón monetario que había realizado, aquel para contener el dólar, y intentar movilizar nuevamente la actividad económica y el consumo. La contra de todo esto, y que uno todavía no sabe hacia dónde va a ir, es el dólar. Porque el dólar hoy ya está a 3,5% del tope de la banda, y es factible que si empieza a mandar liquidez al mercado, afloja un poco con las tasas, bueno, es probable que el dólar tenga una suba y que el Banco Central tenga que salir a defender arriba de la banda. Esa es la duda, o sea, tenés una cuestión hacia adelante después voy a mejorar la actividad, voy a mejorar el consumo, bajo el apretón monetario, voy a tener que empezar a ver qué pasa con todo lo que es dólar, con las reservas, cuánto usa de reservas eventualmente el central para defender este tipo de cambio, qué pasa con los depósitos en dólares. Es una apuesta que hace, y la otra contracara, que también más relaciona lo que salió hoy, que salió el tema de inflación, bueno, probablemente el gobierno acepte tener hacia adelante un poco más de inflación. Yo creo que todo esto es un programa de corto plazo eleccionario. Después de las elecciones me parece que el gobierno va a tener que hacer una recalibración más profunda sobre cómo va, digamos, a sostener el esquema económico hacia adelante. Pero tengámonos justamente, ¿no?, esto que acabas de decir. Hoy salió el dato de inflación de agosto, un buen dato nuevamente, ¿no?, por debajo del 2%, teniendo en cuenta, ¿no?, la fuerte suba del dólar que hubo en julio y en agosto, ¿no?, que podría haberse trasladado más a los precios, ¿no?, y no sucedió. Sí, fue un buen dato. Cuando uno empieza a analizarlo un poquito más, mira la inflación núcleo, sacando la parte estacional que cayó o la parte regulada, tuviste cierta aceleración. A ver, la verdad que el gobierno venía producto, si querés, de la mala actividad económica. La inflación venía bajando, el mes pasado había sido 1,5% la inflación de los productos núcleos, esta vez fue de 2%. Claro. Tuviste una aceleración. Y todo esto fue previo a las elecciones y previo a esta semana y previo a este nuevo salto. Hay que ver qué pasa hacia adelante y qué deciden las empresas en este nuevo contexto hacer. Yo creo que las empresas, por lo pronto, bueno, si tenés más actividad, se reflota un poco la demanda, bueno, que ese es algún traslado de precio más va a ser. No creo que el gobierno logre consolidar la baja y terminar en 1%. De acá a octubre probablemente estés en torno al 2, 2,5%, y habrá que ver después si tiene que recalibrar después de las elecciones cómo terminas el año. Claro, justamente, ¿no?, cuando hablas del escenario postelectoral y hablas, ¿no?, de la necesidad de recalibrar, ¿no?, algunas cuestiones del esquema económico, ¿qué tenés en mente? ¿Cuáles son los aspectos que hoy ves sobre los cuales crees, ¿no?, que el gobierno tiene que trabajar para que la economía entre, ¿no?, en un proceso de crecimiento? Perdón. Sí. No. Bien, yo creo que el gobierno, digamos, de cara a la elección, si bien viene con un dólar mejor, tiene que volver a empezar a comprar reservas. Tiene que mostrar que fortalece el sector externo y tiene que conseguir un tipo de cambio en el cual nuevamente pueda comprar reservas, porque de esa manera va a poder lograr el acceso a los mercados. Claro. O sea, hasta hoy lamentablemente el gobierno no logró acceder, digamos, hizo todos los esfuerzos en lo fiscal, en lo monetario, la verdad que hizo también un trabajo que estuvo bastante bien,
le faltó la pata externa y volver a acceder a los mercados. El gobierno, lamentablemente, digamos, no puede pagar de contado, seguir pagando de contado toda la deuda, no es normal tampoco. Creo que lo que le está pidiendo a los inversores es, bueno, ¿sabes qué? Comprar reservas. Está claro que el tipo de cambio actual no es, lamentablemente va a ser otro que lo va a tener que calcular. Bueno, y a partir de ahí va a recalcular el tipo de cambio y probablemente también va a recalcular las tasas, probablemente más a la baja. La pregunta es, ¿este dólar más cerca al extremo de la banda no es un nivel de tipo de cambio real que es más razonable y que podría llegar a brindar eso que vos planteás? Yo creo que sí, es un nivel, ya estamos en un nivel alto, pero lamentablemente si no tenemos acceso al mercado y de repente tenemos que pagar 4.300 millones de dólares en enero y nadie nos los va a prestar, me parece que el tipo de cambio lamentablemente por un periodo menos corto va a tener que ser más alto para poder conseguir esos dólares, si no, no van a llegar. Porque además aparecen, ¿no?, algunos datos prometedores, ¿no?, de cara al futuro. Justamente en estos últimos días se difundió, ¿no?, que en este 2025 la producción de petróleo de la Argentina va a ser la mayor del siglo y la de gas va a ser el récord histórico, ¿no? Son dos fuentes de generación de dólares que son prometedoras de cara al futuro, ¿no? Sí, de cara al futuro la verdad que tenemos a un tesoro y esperemos poder aprovecharlo. El problema que de cara al futuro es 2030, que ya en 2030. Y en el medio creo yo que lo que también falta es que la política se termine de ordenar. O sea, lograr cuestiones de consenso de Estado, no solo la parte de Milei, digamos, y sobre todo no jugar con la polarización. Digamos, porque esto lo que te genera es el riesgo. Digamos, si de repente es lo que vimos esta elección, si vos polarizás mucho, el riesgo es que venga después otro que te haga todo lo contrario. Y la verdad que así no podemos construir un país, ni una moneda, ni una sociedad. Bueno, ojalá que sí después de esto Milei aprenda, no solo Milei, los políticos aprendan y logren algún consenso sobre cosas básicas, sea lo fiscal, sea sobre la situación externa, sobre no tener que atrasar el tipo de cambio para lograr ganar una elección. Bueno, ojalá que aprendamos esa parte. ¿Crees que hay tiempo de acá al 26 de octubre para transmitir un mensaje de mayor unidad y de menos incertidumbre? Yo creo que sí, hay posibilidades, lo veo difíciles. O sea, cada político siempre arrea para su lado. Digo, si Milei se tiene que juntar con los gobernadores, bueno, no sé qué le van a pedir, lamentablemente. Es así. Creo que es difícil, ojalá que bueno, la sociedad pueda madurar y llegar a esos consensos. Muy bien, muchas gracias, Sebastián. Gracias a vos. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis del economista Sebastián Menescaldi sobre la compleja situación que ha quedado para la economía argentina luego del resultado electoral del domingo y con 45 días por delante hacia la próxima elección general de octubre. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.